Las transformaciones de la sociedad. En una Europa que se volvía capitalista e industrial, la sociedad también se transformaba rápidamente. Un primer análisis muestra a dos clases que se desarrollaban y afirmaban: la burguesía y el proletariado. Sin embargo, esto no impide desconocer la diversidad de condiciones y el pluralismo que reinaba en la sociedad. Muchos ignoraban que su existencia acabaría por extinguirse y pugnaban por mantener sus posiciones en el nuevo orden. Aristócratas y campesinos a la defensiva, artesanos a punto de desaparecer. En una sociedad profundamente heterogénea, clases recién formadas convivían, no sin compromisos, con otras que aún sobrevivían y se negaban a no estar. Como señala Palmade, tal vez una sola línea divisoria estaba nítidamente clara para los contemporáneos: la barrera que separaba a aquellos considerados respetables de los que no lo eran. Por un lado, la gente respetable, desde la pequeña burguesía hasta la más alta nobleza, que admitía un código común donde se fundían los viejos valores aristocráticos y las nuevas virtudes burguesas. Por otro lado, los excluidos, los trabajadores manuales, y dentro de cada uno de estos dos grandes sectores, 1000 signos distintivos, símbolos y comportamientos separaban y definían a las clases. El mundo de la burguesía. La burguesía era indudablemente la clase triunfante del periodo, pero ¿es posible hablar de una burguesía unida, coherente y consciente de su poder? O tal vez es preferible hablar de burguesías. Una parte de la burguesía se beneficiaba con el desarrollo capitalista, de la que era el motor y ocupaba un lugar en las esferas dirigentes. Pero subsistía también una burguesía tradicional, lejos del humo de las fábricas, en pequeñas ciudades de provincia, que vivía de rentas y se mantenía en contacto con el mundo rural. En Inglaterra, por ejemplo, la burguesía se llamaba a sí misma clase media, y ésta englobaba a los ricos industriales, a los prósperos comerciantes, a profesionales como médicos y abogados, y en un nivel inferior a una pequeña burguesía de tenderos, maestros, empleados. Los límites parecían imprecisos. Sin embargo, fue posible definir esos límites. Como señala Hobsbawm, en el plano económico, la quinta esencia de la burguesía era el burgués capitalista, es decir, el propietario de un capital, el receptor de un ingreso derivado del mismo, el empresario productor de beneficios. En el plano social, la principal característica de la burguesía era la de constituir un grupo de personas con poder e influencia, independientes del poder y la influencia, provenientes del nacimiento y del estatus tradicionales. Para pertenecer a ella era necesario ser alguien, es decir, una persona que contase como individuo, gracias a su fortuna y a su capacidad para mandar sobre otros hombres. Pertenecer a la burguesía significaba superioridad, era ser alguien al que nadie daba órdenes, excepto el Estado y Dios. Podía ser un empleado, un empresario, un comerciante, pero fundamentalmente era un patrón. El monopolio del mando, en su hogar, en la oficina, en la fábrica. Era fundamental para definirse, y esto alcanzaba incluso a otros sectores cuya caracterización no era estrictamente económica. En efecto, el principio de autoridad no estaba ni está ausente en el comportamiento del profesor universitario, del médico prestigioso o del artista consagrado. Como señala Hobsbawm, tal como Krapp mandaba sobre su ejército de trabajadores, Richard Wagner esperaba el sometimiento total de su audiencia. De este modo, si algo unificaba a la burguesía como clase, eran comportamientos, actitudes y valores comunes. Confiaban en el liberalismo, aunque, como veremos, cada vez con mayores límites, en el desarrollo del capitalismo, en la empresa privada y competitiva, en la ciencia y en la posibilidad de un progreso indefinido. Confiaban en un mundo abierto al triunfo del emprendimiento y del talento,
Esperaban influir sobre otros hombres en el terreno de la política y aspiraban a sistemas representativos que garantizasen los derechos y las libertades bajo el imperio de un orden que mantuviese a los pobres, las clases peligrosas, en su lugar. Era una clase segura y orgullosa de sus logros. Nadie dudaba de que entre los logros del mundo burgués de la segunda mitad del siglo XIX se encontraba el espectacular avance de la ciencia. Desde las nuevas concepciones que se iban elaborando, la ciencia podía constituirse en la base de un progreso indefinido, pero también podía desempeñar otro papel. Tenía la capacidad para dar las respuestas a todas las incógnitas, incluso a aquellas reservadas a la religión. Y en este sentido resultó paradigmática la figura de Charles Darwin, 1809-1882, y el impacto que produjo la teoría de la evolución. En efecto, Darwin se transformó en una figura pública de amplio renombre y su éxito se debió a que el concepto de evolución, que ciertamente no era nuevo, podía dar una explicación, muchas veces vulgarizada hasta el exceso, del origen de las especies en un lenguaje accesible a los hombres de la época, ya que se hacía cargo de uno de los conceptos más entrañables de la economía liberal, la competencia. La teoría implicaba, además, una beligerante confrontación con las fuerzas de la tradición, del conservadurismo y fundamentalmente de la religión. De esta manera, si el triunfo de los evolucionistas fue rápido, esto se debió no solo a las abrumadoras pruebas científicas, como la existencia del cráneo del hombre de Neandertal en 1856, sino fundamentalmente al clima ideológico del mundo burgués. En rigor, también la izquierda recibió alborozadamente el embate al tradicionalismo que significaba la teoría de la evolución. Karl Marx dio la bienvenida a El origen de las especies como la base de nuestras ideas en ciencias naturales, y ofreció a Darwin dedicarle el segundo volumen de El Capital. Y el amable rechazo de Darwin, hombre de una izquierda liberal pero en absoluto un revolucionario, a tal oferta no impidió, sin embargo, que muchos marxistas, como Kautsky y la socialdemocracia alemana, fueran explícitamente darwinistas. Pero esta afinidad de los socialistas con el evolucionismo no negó la encendida defensa que asumió la burguesía de una nueva teoría que daba nuevas respuestas. Todos coincidían en que la ciencia desplazaba la religión. Pero, en el mundo burgués, algo más llevaba al entusiasmo evolucionista. La imagen liberal de una sociedad abierta al esfuerzo y al mérito contrastaba con la creciente polarización social. A comienzos de siglo, los hombres habían considerado sus riquezas, que crecían día a día, como el premio que les otorgaba la providencia por sus vidas laboriosas y morales. Pero los argumentos de la ética de la moderación y del esfuerzo ya no eran visiblemente aplicables a esa opulenta burguesía, muchas veces ociosa, dispuesta a la ostentación y a disfrutar sus fortunas viviendo de rentas en sus confortables residencias campestres. A lo sumo, podían ser aplicados para explicar las diferencias entre la esforzada pequeña burguesía y las masas proletarias, consideradas por definición peligrosas, ebrias y licenciosas. De allí, la importancia de teorías alternativas que con un fundamento científico pudieran explicar la superioridad como resultado de una selección natural transmitida biológicamente. En síntesis, la superioridad de la burguesía como clase comenzó a ser considerada como una determinación de la biología. El burgués era, sino una especie distinta, por lo menos miembro de una clase superior que representaba un nivel más alto de la evolución humana. El resto de la sociedad era indudablemente inferior. Solo faltaba un paso para alcanzar el concepto de raza superior. Para los sometidos, solo quedaba el camino de la aceptación de su propia inferioridad y del acatamiento de la dominación burguesa. Y esto no solo incluía al conjunto de las clases peligrosas, sino también a las mujeres de todas las clases sociales. ¿Cuál era el papel que debían desempeñar las mujeres en el mundo burgués?
Estas mujeres de la burguesía debían fundamentalmente demostrar la capacidad y méritos de los varones, ocultando los suyos en el ocio y en el lujo. Su posición de superioridad social solo podía ser demostrada a través de las órdenes que impartían a los criados, cuya presencia en los hogares distinguía a la burguesía de las clases inferiores. Y este ámbito de acción era el de la familia burguesa, un tipo de estructura familiar que se consolidó en la segunda mitad del siglo XIX, una autocracia patriarcal apoyada en una red de dependencias personales. No deja de resultar sorprendente que esta estructura familiar y los ideales de la sociedad burguesa se presenten como absolutamente contradictorios. El ideal de una economía lucrativa, el énfasis en la competencia individual, las relaciones contractuales, el reclamo de libertades y de oportunidades para el mérito y la iniciativa que proclamaban las burguesías liberales eran negados sistemáticamente dentro del ámbito familiar. El pater familia era la cabeza indiscutible de una jerarquía de mujeres y niños consolidada sobre la base de vínculos de dependencia, y la red culminaba en su base con los criados, la servidumbre, que pese a su relación de asalariados por la convivencia cotidiana no tenían con su señor tanto un nexo monetario como personal. En síntesis, el punto crucial es que la estructura de la familia burguesa contradecía de plano a la sociedad burguesa, ya que en ella no contaban la libertad, ni las oportunidades, ni la persecución del beneficio individual. En rigor, la estructura familiar basada en la subordinación de las mujeres no era algo nuevo. La cuestión radica en advertir su contradicción con los ideales de una sociedad que no solo no la destruyó ni la transformó, sino que reforzó sus rasgos, convirtiéndola en una isla privada inalterada por el mundo exterior. Incluso parece advertirse la búsqueda de un contraste deliberado. Si las metáforas de guerra acudían para describir al mundo público, la economía, la política, las metáforas de armonía, de paz y de felicidad eran las que describían al mundo doméstico. Es posible que la desigualdad esencial sobre la que se basaba el capitalismo competitivo del siglo XIX encontrase su necesaria expresión en la familia burguesa. Frente a la inseguridad, la inestabilidad y la competencia, frente a vínculos que tenían su única expresión en el dinero, era necesario forjarse la ilusión de un mundo seguro, estable, basado en dependencias no monetarizadas. Era necesario crear el ámbito del reposo del guerrero. Pero la familia burguesa también cumplió otro papel, núcleo básico de una red más amplia de relaciones familiares. Permitió a algunos, como a los Rothschild y a los Krupp, crear verdaderas dinastías a través del intercambio de mujeres, vírgenes, intocadas y dotes. Y estas alianzas e interconexiones familiares dominaron muchos aspectos de la historia empresarial del siglo XIX. La vida familiar se desarrollaba en hogares donde la decoración se sobreañadía como un elemento que enmascaraba la función. La impresión más inmediata del interior burgués de mediados de siglo es el apiñamiento y la ocultación, una masa de objetos cubiertos por colgaduras, manteles, cojines, empapelados, fuese cual fuese su naturaleza, manufacturados. Ninguna pintura sin su marco dorado, ninguna silla sin tapizado, ninguna superficie sin mantel o sin un adorno, ninguna tela sin su borla. Pero los objetos eran algo más que útiles o signos de confort. Eran los símbolos del estatus y de los logros obtenidos. De allí el abigarramiento de los interiores burgueses. Pero había algo más. Los objetos debían ser sólidos, término usado elogiosamente para caracterizar a quienes los construían. Estaban hechos para perdurar y así lo hicieron, pero también debían expresar aspiraciones vitales más elevadas y espirituales a través de su belleza. La dualidad, solidez y belleza expresaba la nítida división entre lo corporal y lo espiritual, lo material y lo ideal, típica del mundo de la burguesía, aunque en realidad
todo dependía de la materia y únicamente podía expresarse a través de la misma, o en última instancia, a través del dinero que podía comprarla. El hogar era también la fortaleza que salvaguardaba la moralidad, la dualidad entre materia y espíritu que caracterizaba al mundo burgués. La necesidad de enmascaramiento fue denunciada como una hipocresía omnipresente en el mundo burgués, y esto resultaba particularmente notable en el ámbito de la sexualidad. El mismo Sigmund Freud, en 1898, no dudó en calificar como hipócrita la moral sexual de su tiempo. En rigor, el problema es más complejo. Si la duplicidad de normas y el enmascaramiento parecían ineludibles en algunas situaciones, como en el caso de la homosexualidad, en general se aceptaban explícitamente ciertas reglas de comportamiento: la castidad para las mujeres solteras y la fidelidad para las casadas, libertad sexual para los hombres solteros, con el límite de las muchachas solteras de la burguesía, y tolerancia con la infidelidad de los casados, siempre y cuando esta infidelidad no pusiese en peligro la estabilidad de la familia burguesa. Tal vez la hipocresía surgía cuando suponía a las mujeres, supuestamente despojadas de erotismo, completamente ajenas al juego sexual. Sin embargo, estas normas no ocultan que el mundo burgués parecía obsesionado por el sexo. Y esto es particularmente visible en los modos de vestir, donde se conjugaban poderosos elementos de tentación y prohibición, al mismo tiempo que se hacía gran ostentación de ropajes que dejaban pocas partes del cuerpo visibles. La moda marcaba hasta el exceso las características sexuales secundarias: la barba y el vello de los hombres, el cabello, pero también los senos, las caderas y las nalgas de las mujeres destacados por moños y artificios. Como señala Hobsbawm, el impacto que produjo el cuadro de Manet, Desayuno sobre la hierba, 1863, derivó del contraste entre la formalidad de los trajes masculinos y la desnudez de la mujer. Si el mundo burgués, a través de la dualidad permanente entre espíritu y materia, afirmaba que las mujeres eran básicamente seres espirituales, esto implicaba que los hombres no lo eran. De este modo, la atracción física obvia entre los sexos encajaba dificultosamente en este sistema de valores, y la ruptura de estas normas podía llevar a la hipocresía, pero fundamentalmente a la angustia personal. La represión de los instintos se consideró un valor elevado sobre el que descansaba la civilización, y sobre este principio Freud construyó su teoría. Sí, como ya señalamos, en el mundo burgués se consideraba que la ciencia era la clave de todo progreso y tenía la posibilidad de dar todas las respuestas. Resultó indudable durante este periodo el descenso del peso de la religión. Darwin había derrotado a la Biblia. Entre los varones de la burguesía, el indiferentismo, el agnosticismo e incluso el ateísmo eran las actitudes dominantes. El progreso implicaba la ruptura con las viejas creencias y con las iglesias, consideradas baluartes del oscurantismo y la tradición. De este modo, contra las iglesias y fundamentalmente la católica, que se reservaba el derecho a definir la verdad y el monopolio de los ritos de pasaje, como bautismos, casamientos y entierros, se elevó una ola de anticlericalismo. En rigor, el fenómeno no fue exclusivo del mundo burgués. Las ideologías de izquierdas, el marxismo, el anarquismo, el socialismo, compartían este belicoso anticlericalismo. No fue por azar que un herrero socialista de la Romaña, de apellido Mussolini, llamase a su hijo Benito, en honor a Juárez, el anticlerical presidente mexicano. Indiscutiblemente, la religión estaba en declive también en las grandes ciudades que crecían rápidamente y donde, como las estadísticas lo demostraban, la participación en el culto parecía retraerse. No solo la ciencia había abatido a la teología, sino que las costumbres urbanas parecían alejarse de las prácticas y la moral religiosas. Empero las religiones persistieron. Entre la misma burguesía liberal comenzó a registrarse cierta nostalgia por las viejas creencias. En primer lugar,
el frío racionalismo liberal no proporcionaba un sustituto emocional al ritual colectivo de la religión. Comenzaron entonces a surgir ciertos sustitutos, como complejos rituales laicos, alrededor del Estado, por ejemplo, y nuevas formas religiosas más acordes a los nuevos tiempos. En este sentido, resulta notable el desarrollo alcanzado por el espiritismo dentro del mundo burgués. En una época que descreía de los milagros, el espiritismo ofrecía la ventaja de asegurar una tranquilizadora supervivencia del alma sobre las bases de la ciencia experimental. Pero había algo más en esa nostalgia de las religiones. En el mundo burgués comenzó a valorarse el papel tradicional de la religión como instrumento para mantener en el recato a los pobres y a las mujeres de todas las clases sociales, siempre proclives al desorden. Las iglesias comenzaron a ser valoradas como pilares de la estabilidad y la moralidad frente a los peligros que amenazaban el orden burgués. El mundo del trabajo. Una clase irrumpía en este periodo como capaz de desafiar al mundo burgués, la clase obrera. Y su importancia no era solo cualitativa, sino también cuantitativa, ya que entre 1850 y 1880, esta clase representaba en toda Europa entre la cuarta y la tercera parte de la población. Sin embargo, si bien con el ocaso del viejo trabajo artesanal y el paso del taller a la fábrica moderna, las condiciones de vida obrera habían tendido a uniformarse, aún se trataba, en muchos aspectos y en muchos lugares, de una clase en formación. Como Federico Engels señalaba en La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845, la condición proletaria no existe en su forma clásica completamente acabada excepto en el Imperio Británico y en particular en Inglaterra. En Francia, por ejemplo, subsistía con tenacidad un artesanado organizado en gremios, con costumbres y tradiciones que los constituían en una especie de microsociedad. De este modo, si bien era ya posible definir la situación de los obreros desde el punto de vista económico, formación de un mercado de trabajo asalariado, concentración en grandes centros industriales, trabajo disciplinado a máquina, desde una perspectiva social, muchos de los trabajadores aún no podían ser incluidos estrictamente dentro de esa definición económica de la clase obrera. Sin embargo, pese a la variedad de situaciones, las condiciones de vida tendían a uniformarse. Tras varias generaciones, los trabajadores acabaron por acostumbrarse a la vida de la ciudad, una vida apartada de las tradiciones rurales, siendo hijos de obreros y habiendo comenzado a trabajar desde su infancia. La clase obrera adquiría cada vez un perfil más definido. Pero esta uniformidad no impide distinguir que la misma clase obrera distaba de ser una clase homogénea. En la cúspide parecían ubicarse los obreros especializados, aquellos capaces de fabricar y reparar las máquinas. Eran los que indudablemente recibían un mejor pago, los que se encontraban en una mejor posición para negociar con los patrones. Muchos de ellos aspiraban a mejorar, obtener las condiciones de vida de la pequeña burguesía, lograr que sus hijos abandonaran el trabajo manual e ingresaran entre los trabajadores de cuello blanco, participando así de los sectores respetables. Y, en efecto, la prosperidad del periodo, la alfabetización y el desarrollo del sector terciario les permitió a algunos conseguir, sobre todo en ciertos países como Inglaterra, lo que era considerado un claro signo de ascenso social. Por debajo de los trabajadores especializados se ubicaba la gran masa de los obreros y obreras de fábrica, con jornadas de trabajo de 15 o 16 horas diarias, con situaciones de trabajo precarias, bajo la amenaza de las periódicas crisis de desempleo. En Francia, por ejemplo, en 1857, la mitad de los obreros debieron abandonar sus puestos de trabajo, mientras el precio de los alimentos aumentaba bruscamente a raíz de las malas cosechas. Dentro de esta masa obrera, tanto en Francia como en Inglaterra, todavía se registraba una fuerte presencia de mano de obra femenina e infantil. En la industria algodonera, por ejemplo, las mujeres ocupaban la mitad de los puestos de trabajo y los niños una cuarta parte. Pero había además, por debajo de la masa de obreros u obreras de fábrica, un tercer escalón, los recién emigrados del campo.
Fue el caso, por ejemplo, de Irlanda, que tras la crisis de la papa, 1845, enviaba a Inglaterra cada año 50.000 trabajadores nuevos. Eran quienes por su indigencia y su resignación podían aceptar cualquier trabajo, por duro que fuese, a cambio de un salario irrisorio. Pero por esto mismo cumplían un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo industrial. Eran quienes por su constante oferta de mano de obra barata contribuían a mantener el bajo nivel salarial. Eran muchas veces peones que no tenían un trabajo fijo, trabajaban esporádicamente en la construcción de ferrocarriles, en la excavación de las grandes ciudades, en la descarga de navíos. Indudablemente, en el mundo del trabajo las condiciones de vida eran difíciles. Sin embargo, la prosperidad del periodo tendió a mejorar relativamente estas condiciones. Hubo progresos en la seguridad e higiene del trabajo y comenzó a disminuir el empleo infantil. La jornada laboral tendió a reducirse, en parte por las presiones sindicales, pero también porque el aumento de la productividad permitía que en un tiempo menor los obreros produjeran más. En Alemania, y esta fue su originalidad, incluso la clase obrera mostraba ventajas decisivas sobre las demás. Desde 1880 y 1890 comenzaron a implementarse sistemas de seguros en relación con situaciones de enfermedad, accidentes, invalidez y vejez. Aunque también es cierto que la aplicación de esta legislación social vio limitada su aplicación por la falta de inspecciones adecuadas. De un modo u otro, en toda Europa el capitalismo desenfrenado tendía a suavizarse. Comenzaba a admitirse que un obrero cansado producía menos valor, que un niño deformado en las minas o en el trabajo fabril nunca llegaría a ser un eficaz trabajador robusto. Durante este periodo también aumentaron los salarios. Si bien para la masa de obreros y obreras de fábrica este aumento implicó solo un pequeño aumento sobre el costo de vida, benefició notablemente al sector de especializados. Entre 1850 a 1865, los salarios aumentaron en 25%, mientras que el costo de vida ascendía en 10%. Y en esto, Karl Marx, en una carta a Engels, en 1863, encontraba una de las razones de lo que calificaba el aburguesamiento de esa aristocracia del trabajo que aspiraba a mejorar. La larga prosperidad ha desmoralizado terriblemente a las masas. También hubo mejoras parciales en las viviendas y en las ciudades obreras. En Francia, algunos empresarios protestantes de Mulhouse fueron responsables de la construcción de bloques de casas obreras cómodas y sanas, rodeadas de jardines. Pero estas expresiones paternalistas, que también se podían registrar en Alemania, eran excepcionales. Fueron fundamentalmente las administraciones municipales, como en el caso de Inglaterra, las que empezaron a preocuparse por el urbanismo y a crear instalaciones colectivas, iluminación, limpieza, que introducían progresos en la vida cotidiana. En síntesis, la mejoría de las condiciones de vida fue indudable, pero también es cierto que fue un movimiento irregular que afectó fundamentalmente al sector de obreros especializados. Eran muchos los que todavía permanecían en el hacinamiento y la inseguridad. Pese a las diferencias internas que se registran en el mundo del trabajo, ¿es posible hablar de los obreros como una única clase? ¿Cuál es el elemento que los unifica? Como señala Hobsbawm, pese a estas diferencias, el artesano especializado con un salario relativamente bueno y el trabajador pobre que no sabía dónde obtendría su próxima comida se encontraban unidos por un sentimiento común hacia el trabajo manual y la explotación, por un destino común que los obligaba a ganarse un jornal con sus manos. Se encontraban unidos también por la creciente segregación a que se veían sometidos por parte de una burguesía cuya opulencia aumentaba espectacularmente y se mostraba cada vez más cerrada a los advenedizos que aspiraban al ascenso social. Y los obreros fueron empujados a esta conciencia común no solo por la segregación, sino por formas de vida compartidas, no solo en el espacio de la fábrica o el taller, sino fundamentalmente en espacios de sociabilidad, en los que la taberna, que fue llamada la iglesia del obrero, ocupó un lugar primordial, que llevaron a conformar un modo de pensar común.
la posibilidad de mejorar las condiciones de vida se abrió también mediante la organización colectiva. En Inglaterra comenzó a desarrollarse un sindicalismo, despojado de toda connotación política, lo suficientemente fuerte como para poder presionar a los patronos, con tal éxito que la huelga muchas veces no era más que una amenaza. Pero este sindicalismo estaba reservado para la élite obrera, para los especializados que se negaban a aceptar en sus filas a aquellos trabajadores no calificados por el temor a perder capacidad de presión. En rigor, solo en 1889, después de una huelga de estibadores londinenses, el sindicalismo se abrió a la masa no especializada. En el continente, en cambio, la situación fue diferente. En efecto, en Francia, después de las revoluciones del 48, las organizaciones obreras habían quedado estrictamente controladas. Algunas sobrevivieron como mutuales y sociedades de socorros mutuos, aunque también es cierto que tras esta fachada se encontraban asociaciones de resistencia a los empresarios. Incluso muchas de ellas seguían fieles a la idea de Proudhon, de que las sociedades de producción y de ayuda mutua podían ser eficaces instrumentos para abolir el trabajo asalariado. Y en estas formas organizativas predominaba una clara desconfianza hacia el liberalismo burgués y fundamentalmente indiferencia frente al juego político electoral. En Alemania, hacia 1860 comenzaba a registrarse, a diferencia del apoliticismo de los sindicatos ingleses, un nuevo brote socialista. Pero no fueron solo los obreros de las grandes empresas quienes estuvieron en su cabeza, sino que fueron fundamentalmente los viejos artesanos, más cultos, más organizados y más descontentos, los que constituyeron el punto de partida del socialismo. Sobre esta base, en 1863 se fundaba la Unión de Asociaciones de Trabajadores Alemanes que algunos años más tarde, 1875, se habría de transformar en el Partido Obrero Socialdemócrata. Nacía así el primer gran partido socialista europeo que muchos otros, incluido Lenin, algún día querrán imitar. Pero no se trataba aún de un socialismo revolucionario. Era un socialismo que trataba de utilizar al máximo los recursos de la democracia para actuar sobre el Estado, promover reformas y dar a la clase obrera una influencia política. La clase obrera que se constituyó en este periodo fue la fuerza social visualizada como peligrosa para el orden constituido. Muchos contemporáneos reconocían la gravedad de la cuestión social y vivían con el temor a un levantamiento. La memoria de las revoluciones de 1830 y 1848 estaba aún suficientemente fresca, de allí que, pese a la seguridad de la burguesía en su fortaleza y en sus logros, el miedo a la insurrección siempre estuvo presente. Sin embargo, la época no fue favorable para revoluciones. Después de 1848, el potencial movimiento revolucionario se encontraba desarmado. Según Karl Marx, exiliado en Londres desde 1849, la derrota del 48 se debía a que el movimiento había surgido prematuramente a causa de la crisis económica, pero la clase obrera no tenía aún la coherencia ni la conciencia para encabezar un ciclo revolucionario. Desde su perspectiva, era necesario, por lo tanto, abocarse a la organización, en espera de una nueva coyuntura en las crisis cíclicas del capitalismo. Pero pronto advirtió que la espera iba a ser larga. Marx tuvo entonces un periodo de intervalo político, con muchas horas transcurridas en la biblioteca del Museo de Londres, que le permitieron madurar su teoría. De esos años fueron la contribución a la crítica de la economía política, 1858, y el primer tomo de El Capital, 1867. Sin embargo, también comenzaron a surgir algunas iniciativas en materia de organización que culminaron en Londres en 1864 con la formación de la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida posteriormente como la Primera Internacional. La iniciativa surgió de algunos sindicalistas ingleses, movidos por preocupaciones inmediatas, y de exiliados franceses, de miras más largas y doctrinarias. Para los primeros, el objetivo era presionar a la burguesía apoyando huelgas de dimensión europea. Para los segundos, se trataba de lograr
la emancipación de los trabajadores a través de una primera etapa de educación política de las masas. De este modo, la Internacional reunió a grupos de distintas vertientes e incluyó a Marx, responsable de la redacción de El Manifiesto Inaugural, en el comité organizativo. La organización de la Internacional indudablemente fue motivo de profunda preocupación para quienes la visualizaron como un conjunto de miles de conspiradores que se movían en las sombras prontos a derribar al mundo burgués. Sin embargo, estos temores ¿estaban justificados? ¿Cuál es el balance que puede hacerse de la experiencia que constituyó la Internacional? Es cierto que pudo apoyar eficazmente huelgas en 1867 y en 1868 y que se constituyó en un indudable polo de atracción para los sindicatos europeos. Pero también sus limitaciones fueron muchas. Sus acciones fueron muchas veces paralizadas por las interminables discusiones entre Marx y los anarquistas. Pero además, si su objetivo era organizar el movimiento obrero, ejerció mucha menos influencia sobre los obreros de las nuevas industrias modernas que sobre los artesanos o de las manufacturas en regresión. En rigor, la mayor debilidad de la Internacional procedió de su mismo internacionalismo, que se estrelló contra el carácter nacional de los sindicatos. De este modo, pese a las constantes admoniciones sobre el carácter sin fronteras del proletariado como de su clase adversaria, la burguesía, cuando estalló la Guerra Franco-Alemana en 1870, los trabajadores se asumieron primordialmente como franceses o alemanes y partieron al frente a luchar contra un enemigo que incluía a su propia clase. Los socialistas debieron entonces enfrentar el problema de las nacionalidades, anunciando los desgarros de 1914. De este modo, en 1872, la Asociación Internacional de los Trabajadores dejaba de existir. No pudo sobrevivir al impacto de la guerra franco-prusiana ni al fracaso de la Comuna de París, 1871. En efecto, la guerra franco-prusiana había sido seguida de un singular acontecimiento. La Comuna de París, marzo-mayo de 1871, en el que muchos de sus contemporáneos no dejaron de señalarla como un espectacular episodio de la lucha de clases. ¿Cuáles fueron las causas de la sublevación? Evidentemente, la Internacional ejerció muy poca influencia sobre ella. Al terminar la guerra en París, la Federación de la Guardia Nacional trató de conservar las armas que poseía y poner a buen seguro los cañones comprados gracias a una suscripción pública. Algunos quizá pensaban en oponerse a la ocupación de una parte de París por parte de los prusianos, tal como rezaba una cláusula del armisticio. De este modo, cuando Thiers, el nuevo jefe del gobierno francés, envió tropas para retirar los cañones, una muchedumbre enardecida ejecutó a 2 generales sin que nadie haya dado la orden. Marzo de 1871. Comenzaba así el conflicto entre un gobierno conservador, Thiers debió huir y refugiarse en Versalles, y el pueblo de París, a través de una revuelta espontánea de objetivos poco claros y de carácter popular y pequeño burgués, más que estrictamente obrero. La dirección pronto quedó a cargo no tanto de los socialistas participantes de la Internacional, algunos fueron elegidos como miembros del consejo que gobernaba la comuna, sino de los jacobinos fascinados por los recuerdos de las imágenes de las jornadas de 1789. Los logros de la comuna fueron modestos. Se adoptó la bandera roja, se tomaron algunas medidas anticlericales, incluida la ejecución del arzobispo de París, y algunas pocas medidas sociales como la supresión de los alquileres. Sin embargo, pese a esta modestia y a su brevedad, menos de 3 meses, la comuna se transformó en un símbolo de la lucha de clases. El terror que inspiró en los gobiernos se reflejó en la brutal represión que siguió. 47.000 personas fueron juzgadas, 7.000 deportadas o exiliadas. Fue incalculable el número de muertos. Incluso su recuerdo llevó a que en 1873 se formara la Liga de los Tres Emperadores, Alemania, Austria y Rusia, para defenderse de ese radicalismo que amenazaba tronos e instituciones. Pero también fue un símbolo para la izquierda.
Lenin, después de octubre de 1917, contaba los días para finalmente poder decir: hemos durado más que la Comuna. La Comuna fue fundamentalmente un símbolo. Con ella terminaba la época de las grandes insurrecciones. El socialismo de la década de 1880 ya no esperaba una pronta instauración de la nueva sociedad. Su éxito todavía se limitaba a algunos sectores restringidos del proletariado y a una importante capa intelectual, pero su influencia era todavía muy escasa sobre las amplias masas que conformaban el mundo del trabajo. Un mundo a la defensiva, aristócratas y campesinos. Las aristocracias europeas, si bien en retirada desde 1830, conservaban aún una importante cuota de poder. Hasta la década de 1880 dieron la tónica en los círculos mundanos de París, Londres, Berlín o Viena. La obra literaria de Proust todavía rememoraba esa aristocracia de salón que lanzaba sus últimos fulgores hacia finales del siglo. El poder de esta aristocracia se sustentaba en parte en su riqueza. La explotación de sus tierras continuaba, en efecto, proporcionándole grandes rentas. En Inglaterra, por ejemplo, aún después de la industrialización, las mayores fortunas continuaban siendo las de los pares del reino, pero también continuaban conservando una importante cuota de influencia política. En el mundo rural ejercía un sólido poder de hecho. En Francia, por ejemplo, si bien allí la nobleza había perdido antes que en otras partes sus privilegios legales, hacia 1870 ocupaba una décima parte de los puestos de alcaldes de pueblo. En la segunda mitad del siglo XIX, la más poderosa e influyente de las aristocracias europeas era, sin duda, la aristocracia inglesa. Era un grupo que había sabido adaptarse a la nueva situación y que había hecho un sitio a la alta burguesía, a los gentlemen, conformando poco a poco, sin descartar diversas vías como la del matrimonio, una nueva élite dirigente que asumió gran parte de las tradiciones aristocráticas. La aristocracia alemana era mucho más conservadora, pero también más débil que la inglesa. Entre ella, solo un grupo contaba: la nobleza prusiana de los Junker, que controlaban una importante parte del suelo a donde habían podido introducir un verdadero capitalismo agrario. Si bien no era una nobleza siempre antigua, algunos burgueses habían logrado introducirse en ella por vía del matrimonio o por compra de tierras. Mantenía un cerrado espíritu de casta, desprecio por la burguesía industrial y liberal, una actitud fuertemente conservadora en materia política y religiosa y gusto por el arte militar. Y también era la que controlaba gran parte de los puestos de la administración imperial. En Francia, la aristocracia constituía una clase heterogénea en la que se codeaban la nobleza anterior a 1789, con la creada por Napoleón I durante el Imperio y la más reciente de la Restauración, 1815-1830. Incluso, cerca de ellos se ubicaban aquellos burgueses muy ricos que habían tomado la costumbre de vivir como nobles. Retirados en fincas campestres, transcurrían sus existencias ociosas. Pero si bien el poder efectivo de la aristocracia se había diluido después de 1830, continuaba manteniendo una importante cuota de prestigio social. De este modo, resultaba casi natural confiarles el destino del país en las horas graves, frente a crisis sociales, tanto después de la Revolución de 1848 como de los acontecimientos de la Comuna de París, 1871. Los nobles ingresaron masivamente en las asambleas nacionales elegidos por el sufragio universal. Incluso, hacia fines del siglo, si bien ya no ocupaban altos cargos administrativos, de sus filas se reclutaban oficiales y embajadores. Como señala Palmade, resulta curiosa esta supervivencia aristocrática en el mundo burgués. Es tal vez una supervivencia que pone en relieve los límites de la conquista burguesa. La burguesía experimentaba una especie de complejo de inferioridad frente a las jerarquías heredadas del pasado, y más que derribarlas totalmente buscaba imitarlas e insertarse en ellas. Aunque la burguesía poseía el poder económico, no titubeaba en conferir a las antiguas élites cierta delegación del poder político y administrativo. Sin embargo,
Tampoco hay dudas de que la aristocracia constituía una clase en retirada cuya influencia decrecía paulatinamente hacia finales del período. En la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, el mundo campesino continúa siendo una sólida realidad. En rigor, la excepción la constituía Inglaterra. El campesinado, hacia 1880, constituía solo el 10% de la población activa. Allí se había impuesto una empresa agrícola que ya no mantenía ninguna relación con las tradiciones rurales, sino que era un apéndice del mundo urbano e industrial, obedeciendo las normas de gestión de cualquier otra empresa. De este modo, Inglaterra abría una vía que habrán de seguir los países del continente europeo con un siglo de atraso. La situación de Alemania y de Francia era sin duda diferente a la inglesa. Es cierto que las transformaciones de la agricultura que posibilitaron la industrialización alemana, de las que los Junkers muchas veces tomaron la iniciativa, habían producido profundos cambios en el mundo rural. Sin embargo, en algunas regiones la presencia campesina aún era notable. ¿Cuál era la situación de este campesinado? Resulta difícil generalizar sobre situaciones muy diversas. No se puede considerar con la misma medida la pequeña choza de las landas de Hannover, a la gran explotación de Sajonia, ni al viticultor de la Moselle y al campesino de los macizos montañosos. En todas partes, sin embargo, parecía predominar un pequeño campesinado propietario que explotaba personalmente la tierra con la ayuda familiar. Su situación podía ser compleja, dificultades de comunicación por la falta de caminos comunales, pero la secularización no alcanzaba a modificar las costumbres y las viejas fiestas campesinas jalonaban el ciclo del trabajo. Pese a los años difíciles por la competencia extranjera, como entre 1870 y 1890, gracias a una adaptación rápida y constante a la cooperación y el crédito agrícola, el campesinado alemán resistía y lograba sobrevivir. Francia, por su parte, era un país de campesinos. Entre 1850 y 1880 constituían la mitad de la población activa, hostiles a toda innovación. Entre ellos había muchos propietarios, pero también colonos o arrendatarios instalados en las tierras de nobles o burgueses. Fuertemente individualistas, a diferencia de los alemanes, los campesinos franceses se negaban a cualquier tipo de cooperación. Esto no significaba que su situación fuese fácil. La mayor parte de los campesinos que cultivaban menos de 10 hectáreas obtenía una renta inferior a la de los trabajadores urbanos en términos monetarios. Sin embargo, la comparación no es totalmente válida. Los campesinos obtenían alimento de sus huertos, consumían lo que producían, obtenían madera en el bosque más próximo, satisfechos de no tener ningún patrón que dirigiese su trabajo. De este modo constituían un mundo estable sin reivindicaciones especiales. En síntesis, frente a las transformaciones económicas y sociales que se vivía en Europa, las clases sociales del antiguo orden buscaban sobrevivir, procurando adaptarse o presentando resistencia frente a los cambios, y la inercia muchas veces triunfaba sobre las innovaciones, pero también es cierto que, pese a todas las resistencias, la expansión capitalista cambiaba el mundo y consolidaba el apogeo de la burguesía.